a todos, ya estamos de vuelta y empezamos hoy con un nuevo capítulo de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. En primer lugar, nos gustaría daros las gracias a todos aquellos que nos habéis acompañado en más de 70 capítulos y esperamos que los temas que hemos escogido os sigan interesando, como por ejemplo el tema que hemos escogido hoy. Queremos hablar de la meditación, no como técnica, sino que queremos analizar de qué manera puede transformar nuestro cerebro, según la neurociencia. Para ello tenemos con nosotros a Carme Timoneda, ya la conocéis, es la presidenta de la Fundación. Hola Carme, bienvenida. Hola, muchas gracias, Ana. Contenta Gracias de a ti estar por, aquí. gracias por acompañarnos. Y como hemos comentado, queremos hablar de la meditación, que ya seguro todos conocemos a grandes rasgos, pero la pregunta sería, ¿qué relación guarda esta técnica con el funcionamiento de nuestro cerebro? Bueno, Ana, el tema no es fácil porque es un tema, pues, es apasionante, es un tema, además, yo creo que bastante actual o muy actual, pero bueno, voy a intentar ser clara y si no, si algo no se entiende, por favor, me lo dices, ¿eh? Me gustaría empezar, como sabes, ya siempre buscando la etimología para profundizar Mm. en los conceptos. Y cuando buscamos la etimología de meditar, nos refiere a la palabra, al término de contemplación, contemplar. O sea, meditar sería contemplar en origen, ¿no? Entonces, contemplar, fíjate que no está muy en nuestro vocabulario del día a día, ¿verdad? No dices, estamos contemplando la playa, estaba contemplando a los niños cuando jugaban. No, no lo decimos. A lo mejor será que no lo hacemos. Esa es el interrogante, ¿no? Pero bueno, así diríamos pues que meditar en el fondo sería como una forma de entrenar la mente para lograr aquello que llamamos un estado de calma, ¿no? La meditación, como tú has dicho bien en la pregunta, no es un objetivo en sí, sino una técnica, ¿no? Una manera, una metodología para llegar a un objetivo. Entonces, cuando me preguntas por la relación con el cerebro, si recordamos los podcasts de temporadas pasadas, hemos hablado y Frederic Pérez ha dicho muchas veces que así a grandes rasgos nuestro cerebro tiene una red sensitiva y una red cognitiva, ¿no? El piso de arriba, el piso de abajo, seguramente que quien nos escuche lo recuerda. Y en esa red cognitiva pues hablamos de aquello que es consciente, aquello que nos damos cuenta, aquello que es calcular, contar, hablar, escuchar, entender lo que me dicen. Y la sensitiva, hablábamos de los procesos emocionales, aquello que sentimos. Entonces, la pregunta es, cuando hablamos de meditar, de esa contemplación que estábamos hablando, ¿a qué nos referimos? A la red cognitiva, esa relación con el cerebro, ¿dónde está? Para responder, necesitamos tener muy en cuenta un concepto clave, que también es muy cotidiano, pero que a veces no nos paramos mucho a dilucidar exactamente qué significa, que es la atención, ¿no? La atención, estar atentos a. Estar atentos no es una conducta, al menos cuando nos referimos a la función del cerebro de la atención, ¿no? También en algún podcast hablando de procesos cognitivos, nos hemos referido a los procesos cognitivos que se conocen en el cerebro y hemos hablado de cómo procesamos esa información que entra. Y cuando nos referimos a la atención, la hemos simbolizado por una linterna. No sé si lo recuerdas, Ana, o si las personas lo van a recordar, pero si no, ya haremos un apunte, ¿eh? La linterna sería, claro, ¿por qué linterna? Pues porque si yo estoy a oscuras, bueno, ha marchado la luz y no me veo, pues necesito algo que me dé luz. Entonces enfoco la luz hacia donde yo necesito. Entonces fíjate que en el símil de la linterna como atención, capacidad del cerebro, funcionalidad del cerebro, necesitamos unas redes. Redes no es más que una conexión de neuronas en el cerebro que se construye, pues una red que me facilite está enfocar, pero también mantenerlo. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde enfoco? Porque es claro, si la oscuridad está ahí y yo enfoco hacia allá, no voy a tener la misma linterna que funciona, pero no me va a ser eficaz. Entonces, cuando hablamos de la atención,
estamos hablando de una linterna que encendemos sin darnos cuenta, la mayoría de veces, pero que realmente dirige tanto nuestro pensamiento, nuestro funcionamiento cognitivo, como también el contacto, la conexión con lo emocional, con lo sensitivo. Y ahí está el tema de la mediación. Y voy a intentar explicarlo. Para clarificar, voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando o estoy caminando por la calle y oigo mi nombre, alguien me llama, ¿qué hace mi cerebro? Tiene una linterna. ¿Y dónde va la linterna? La linterna en un primer momento está en la tarea o está pues en la calle o hablando con alguien y al oír mi nombre, no solo giro la cabeza o busco el foco de dónde viene el estímulo, que es mi nombre, sino dirijo la atención, la linterna, hacia aquello. Este momento de hacer esto es bastante involuntario, ¿no? Mm, Pero lo hago. Y mantengo la linterna el tiempo necesario. Si aquella persona me saluda y me dice adiós, yo no estaré ahí pendiente más rato. Entonces vuelvo a lo que hacía. Esto que es tan, diríamos, tan automático y que lo hacemos sin pensar, tiene su importancia y mucha importancia. ¿Por qué? Porque vamos a dilucidar, vamos a ver, vamos a preguntarnos, ¿esto es solo una función cognitiva de la red cognitiva o también ahí interviene la emoción, la red sensitiva? ¿Esta atención la dirigimos también hacia lo emocional? Bueno, pues a ver, la pregunta, la primera respuesta que podemos dar, como hemos dicho tantas veces, es que la neurociencia nos avala que en toda interacción y en toda actuación, hasta que yo responda a mi nombre, primero hay un proceso emocional, siempre, siempre. La respuesta emocional o el proceso emocional siempre es primero al cognitivo. Por tanto, ahí ya hay una relación entre las áreas cognitivas, las áreas emocionales, en que la atención está ahí bailando entre las dos. Y voy a poner el ejemplo. Imagínate que yo cuando oigo mi nombre, yo veo a alguien y me sorprendo, me causa sorpresa. Yo en vez de responder, hola, ¿qué tal? Adiós, pues puedo decir qué haces aquí, quién eres. Y el estímulo ha sido el mismo, ha sido karma, me ha llamado por mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace que responda de una manera distinta? No es el nombre, no es que yo oiga mi nombre, es la interpretación que hago, lo que capto de todo el ambiente, de todo aquello que pasa. Si es, o bien es una persona que a mí me sorprende verla por X razones, o bien es algo que me asusta, ¿no? Algo que, uff, ¿quién eres? Porque, a ver, yo no te conozco, ¿no? ¿Quién eres? O me genera, a lo mejor, pues ahí, ¿no? No lo reconozco y tendría que reconocerlo. Y ahí está la base emocional que empieza a surgir, ¿no? O sea, si recordamos, decíamos que la cocina emocional tenemos ahí una chef que es la amígdala, ¿no? Que ahí que está calibrando si aquello puede ser o no peligroso para mí. Entonces, a lo mejor quedar mal ante alguien que no recuerde si esto para mí es un desprestigio, es algo que me hace sentir insegura, pues la respuesta que daré será pues de huida, ¿no? A que decíamos, si hay fuego hay humo, ¿no? Entonces, en este momento, ¿la linterna dónde está? Pues la linterna queda a las órdenes de este malestar emocional. O sea que, vamos a ver, podríamos decir que, ¿qué añadimos a lo que ya hemos hablado otras veces? Pues que tanto en ese funcionar cognitivo como en este funcionar emocional necesitamos la atención para funcionar, para saber qué me llega y para poder estar ahí atentos y que esa atención, esa linterna, la dirija a la persona, la dirijamos nosotros, que no vaya a las órdenes del viento, que no vaya ahí volando en función de, sobre todo en función del malestar, ¿no? Cuando tenemos ahí una poca tranquilidad o tenemos intranquilidad, el prefrontal, la zona consciente del cerebro que puede pues manejar más o menos todo lo que la respuesta adecuada que hago, cómo lo hago, si voy bien,
pues si hay un malestar, ya sabemos que este prefrontal no acaba de funcionar porque la amígdala, el malestar, pues puede más y se produce aquello que llamamos el secuestro amigdalino. Entonces, ahí se produce un momento de no tener calma, pero es que a veces no solo es un momento de no tener calma, a veces sin saberlo, podemos tener una mochila de experiencias, de vivencias que nos van generando una intranquilidad inconsciente, ¿no? Una intranquilidad de la que no somos conscientes del todo, pero que se manifiesta. ¿Se manifiesta en qué? Pues se manifiesta en no tener calma, por ejemplo, en un lenguaje interno de rumiación, en una mente divagante, y esto la neurociencia nos dice por qué es así, ¿no? La neurociencia nos dice que tanto en la red cognitiva como en la red sensitiva puede haber ruidos, molestias que hacen que no funcionemos en una eficacia o de la manera más balanceada, regulada que se espera. Y la neurociencia nos ha avanzado, que he puesto nombre a una red que tiene mucho que ver con la red sensitiva, que es la red por defecto o la red estándar. Sabemos que el cerebro tiende naturalmente a enfocar hacia adentro, a esa red por defecto, una red que tiene una base sensitiva. Pero en esta base sensitiva, sí, como hemos dicho antes, me asusta porque veo una persona que no conozco, o porque no me esperaba aquello, o porque me están viendo en un lugar que yo no querría ser vista, o porque en aquel momento creo que no se me tiene en cuenta, o a mil razones, que no es la razón, sino son cerillas que encienden mi fuego. Entonces, esta red por defecto activa las rumiaciones y activa los pensamientos y tal. Y nos es imposible estar en el presente. Nos es imposible tener control de la linterna, tanto cognitivo como emocionalmente. Y voy a una experiencia que seguramente, una imagen que tendremos todas y todos, recordemos, bueno, intentemos imaginar un niño, una niña de 2 años, 1 año y medio, 2 años, y os la imagináis pues jugando con una pinza para el pelo, ¿no? Tiene ahí una pinza, ya no, que no hace falta un juguete muy complicado, una pinza, ¿no? Y veremos a esa niña, a ese niño que está explorando la pinza, que en ese momento, si está tranquilo, si no tiene no tiene hambre, no tiene sed, está pues con las necesidades fisiológicas cubiertas, veremos que está enfocado o enfocada totalmente en la pinza, experimentando, explorando, y no hay nadie más. Diríamos, está en su mundo, ¿no? Esto es la atención plena. Esto es un ejemplo de muchas veces decimos así, es que hay que estar en el presente, hay que vivir el presente, tenemos que estar atentos, sí, pero ¿eso qué significa? Entonces, fijaos, es una imagen que podemos tener porque los niños lo saben hacer, los adultos ya no. ¿Y por qué nos cuesta a los adultos? Pues porque en la maduración de estas carreteras cognitivas y en la maduración de las también condicionada por las vivencias que tenemos, perdemos esa capacidad o esa facilidad de los niños de estar en silencio, estar con uno mismo y estar ahí tranquilamente sin que interrumpa el ruido. Estos niños no tienen ruido, ¿no? En cambio, el adulto debemos aprenderlo, reaprenderlo otra vez. Entonces, la meditación sería una manera de aprender a estar en silencio sin ruido, controlando ese ruido interno. Y esto no es sencillo, ¿eh? No es sencillo si no tenemos un estado basal de tranquilidad. Y es normal que al meditar, al cerrar persianas y buscar hacia adentro, se genere un ruido interno, se generen pensamientos, rumiaciones, estamos ahí, allá, no he apagado la luz, ay, ahí qué tengo que hacer después, y ahora qué pasará mañana. Y estamos ahí, podemos estar rumiando. Y esta es
yo diría, el primer gran aprendizaje que podemos hacer mediante la meditación, el, el detectar el ruido y intentar controlarlo. Ese sería como el primer hándicap, ¿no? Con el que nos encontramos, que cuando intentamos meditar, pues siempre la cabeza se nos va a esos pensamientos. Entonces, a grandes rasgos, ahora que nos centramos más en la técnica de meditación, ¿cuál sería el objetivo que persigue la meditación? ¿Sería buscar un estado de calma? Vale, pues sí, muy buena pregunta. A ver, sí, de hecho hemos hablado de este estado de calma, pero fíjate, va más allá, Ana, no es fácil, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, es fácil explicármelo. El estado de calma es un estado, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, también como el mar en calma, ¿no? Decimos, sí, el mar está en calma, pero la pregunta real sería, ¿para qué vamos al mar en calma? ¿Qué buscamos? ¿Por qué necesitamos el mar en calma? ¿Qué hay allí? ¿No? Si enfocamos la linterna dentro de nosotros y conseguimos que el ruido sea mínimo o que no esté, ¿qué queda? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Evidentemente, es un sentir, son sensaciones, no está un pensar. No, el pensar en ese momento sería ruido. Entonces, conectamos con aquello que está dentro de nosotros. Mira, Ana, seguramente es que si alguien te preguntara quién eres, tú dirías soy Ana, ¿no? Y yo diría soy Karma, ¿verdad? Pero si después nos dijeran, ah, sí, esto es lo que eres un nombre, enseguida, es verdad, enseguida diríamos, hombre, no, un nombre no, soy algo más que un nombre, ¿no? Diría uno, hombre, no, soy una persona. Pero fíjate, ¿y una persona? ¿Qué significa una persona? Tener cabeza, cuerpo, ¿no? Tener todas, o hay algo más. Entonces, ahí es, creo que lo que realmente, diríamos, lo importante de este tema, ¿no? No es tanto la técnica en sí como qué buscamos. Es decir, ¿qué hacemos referencia? Cuando cerramos persianas y decimos, es necesario controlar el ruido, ¿para qué? ¿Qué hay dentro? ¿No? ¿Hay algo más profundo dentro de nosotros? ¿Qué tenemos dentro? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Hay un director de cine muy conocido, bueno, muy conocido para quien lo conoce, que es David Link, que tiene una frase que dice, lo fantástico de la meditación es que te vuelves cada vez tú mismo. ¿Qué significa volverse tú mismo? Es como si el ser tú mismo no está en esas redes que piensan, en cómo yo respondo adiós a aquella persona o cómo respondo hola o a quién me saluda. Ahí no está. No está, y esto es realmente el tema apasionante. La meditación sería una de las maneras, que hay otras, pues de bucear en ese mar en calma, bucear para adentro, para llegar a que, pues, a las palabras se quedan cortas, ¿eh? Pero sería a nuestra esencia, a nuestro ser, ¿no? Hay un concepto, Ana, que en este último siglo, el siglo pasado y parte de este, bueno, y este que llevamos parte ya pasado, ya llevamos un cuarto de siglo, ¿no? Mm, Cayó en desuso, yo creo, un poco arrinconado por el cientificismo, por el materialismo, y es un concepto que podemos denominar la espiritualidad, ¿no? A veces nos da miedo o nos da reparo hablar de ello. Yo creo que no, que debemos retomarlo, debemos tenerlo en cuenta porque no estamos hablando de religión, no estamos hablando de qué creencias religiosas tiene una persona, para nada, para nada. Si volvemos a la etimología, espiritualidad viene del latín spiritus y del griego neuma. ¿Y esto sabes qué significa? Pues mm, significa el aliento vital de los seres vivos. El aliento vital de los seres vivos. Y ahora si nos preguntamos cada una y cada uno de nosotros, ¿acaso dudamos de que cada uno y cada una tengamos la edad que tengamos, estemos donde estemos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, nos llamemos como nos llamemos? ¿Dudamos de que tenemos un aliento vital?
Ver, yo creo que esto es común a todos. Mm, Por tanto, y fijaos, en la era de la inteligencia, la inteligencia artificial, yo creo que es más que necesario ser consciente de esto que estamos hablando, porque una inteligencia artificial puede resolver tan bien o más que mis carreteras cognitivas, pero puede ser un ser espiritual, tendrá ese aliento vital de un ser vivo, pues no, y no será mm, nunca así. Por tanto, mm, yo creo que es más que necesario este tema que estamos haciendo y profundizar, si queréis, más incluso en descubrir que lo que llegamos mediante la meditación o mediante otras técnicas, que es ser uno mismo, este saber, este estar en el mundo, quién soy mm, realmente, cómo soy, ese vivir consciente. Sabemos también que regulamos la emoción y que sea todo uno, sea una globalidad. La meditación, mediante la meditación, ese conocimiento, ese dejar sentir, dejar fluir lo que tenemos dentro, es lo que nos va a llevar, como el niño que está jugando con la pinza, nos va a mm, llevar a la atención plena, nos va a llevar a estar en el presente. ¿Por qué? Porque somos auténticos, es aquello que está dentro, sale fuera. Pero para ello debemos de encontrarlo, debemos de darnos permiso, debemos de tener pues estrategias evidentemente, pero también poder con el ruido para poder y no dejarnos atrapar por ese ruido. mm, Porque a veces, si cuando tenemos, pues yo qué sé, no nos damos cuenta, evidentemente, pero tenemos malestar o tenemos alguna situación que nos duele, es muy fácil por ese huir del dolor emocional que la amígdala está ahí provocando o que está sintetizando y está haciendo todo el proceso emocional, es fácil caer en aspirinas, que digo yo, ¿no? Caer pues en que quiero un coche, quiero una casa más grande, quiero un barco, quiero pues un avión, ¿no? Y cuando tenga esto yo me sentiré feliz, me sentiré pleno, me sentiré realizado. Y mm, cuando tenemos aquello y continúa el vacío y aún más grande. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta, no sabemos qué, pero nos damos cuenta de que no estamos bien. Y o lo achacamos a causas externas. Por tanto, una de las cosas que nos puede decir todo esto es que, bueno, y contestando ya a la pregunta, que si no me voy, sí que el estado en calma es necesario para vivir, para meditar y para vivir. Y si meditamos y vamos entrenando la conciencia plena, lo vamos a aplicar a nuestra vida. mm. Pues de aquí la complejidad, ¿no? De la técnica, que al Sí, final lo que buscamos es algo tan profundo y es tan de sentir que cuesta sí. mucho llegar a conseguirlo. Aparte de este gran objetivo que has explicado ahora muy bien, imagino que la meditación también trae consigo una serie de beneficios que pueden ser más visibles, ¿no? Más reconocibles y que no sé si tienen que ver también, que ahora te pregunto por ellos, ¿eh? Por los beneficios. Si estos beneficios tienen que ver con el control, con la sensación de control. Vale, pues sí, sí, claro. Mira, fíjate, los beneficios están muy relacionados con el funcionamiento del cerebro, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Lo que se ha estudiado, los estudios sobre meditación y llegados a este punto, aconsejo a las personas que les interesa el tema que consulten y lean los libros y los vídeos de la investigadora Nazaré Castellanos, que realmente está haciendo un trabajo de difusión magnífico y ella domina el tema y tiene mucha experiencia en investigación en este tema, en meditación. Y ella misma reconoce lo que yo he dicho, que antes se reían un poco, no de ella, pero sí de lo que hacía, ¿no? Decía, tú que sabes tanto te dedicas a estas cosas, ¿no? Como si meditar no tuviera su importancia. Pues nada, pues ya si podéis profundizar, pero así a grosso modo, para no cansar hoy y ajustarnos al tiempo, sería que una vez nosotros cogemos la linterna y la centramos para entrar hacia adentro, el recurso más utilizado para la meditación es la respiración. Entonces, centrar la linterna en la respiración y una respiración pausada, lenta y abdominal, esto conecta.
cuerpo con cerebro y la atención fluye más hacia adentro, ¿no? Entonces, este es el primer beneficio que hay, que la respiración, ese cuerpo también mejora también la coherencia cardíaca, tenemos ahí un beneficio ya a nivel biológico, a nivel de sensación también de bienestar, y en las investigaciones nos reportan que en un primer momento la corteza dorsolateral, que es este director de orquesta del que hemos hablado antes, que se da cuenta, también mejora y se necesita para enfocar en un primer momento esa atención para adentro. Por tanto, es un ejercicio, un beneficio resultante. Y después se ha constatado que las estructuras del cerebro profundas, y esto es muy importante, voy a explicar por qué, cambian. Como dijo Ramón y Cajal, cualquier persona puede esculpir su cerebro si se lo propone, mediante las técnicas adecuadas. Entonces, se ha comprobado fehacientemente con muchas investigaciones que estructuras profundas del cerebro en este piso de abajo, pues cambian de qué manera, pues de dos formas. Cambian en cuanto a tamaño, pueden Ujú. hacerse más grandes o disminuir tamaño, o también funcionalmente. Aquellas que son hipoactivas pueden convertirse en más activas y las que están demasiado activas pueden desactivarse. Entonces, que hay cambios internos que no los vemos, sí, está constatado. Y al ser estructuras profundas, y haber cambios, eso repercute en las funciones más, podríamos decir, psicológicas, más evidentes, más que las usamos en la vida, como es estar atento, a concentrarnos, tener bienestar y sobre todo regular mejor la emoción. De estas estructuras que cambian, voy a mencionar a tres. Una ya la hemos mencionado, pero antes voy a mencionar dos más. El nombre es lo de menos, pero lo voy a mencionar. Es la corteza cingular. El cíngulo viene a ser como un paraguas, como el techo que separa separa, que está entre lo cognitivo y lo emocional, por decirlo de alguna manera. Sería lo que envuelve más en la red sensitiva de la que hablamos. Y esa corteza se sabe que tiene un papel fundamental en cuanto a que nos ayuda a ser conscientes de aquello que pasa inconscientemente. Entonces es clave, es clave. Y esta se ha constatado que aumenta de tamaño y que la podemos usar mejor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no solo meditando, sino que en la vida voy a tener una conexión conmigo misma, con mis intenciones, con este ser que hablábamos antes, sentir aquello que sentimos, tener claras las cosas y no aquí, sino aquí, diríamos de corazón. El corazón también interviene, pero es esa conexión mente-cuerpo y esa conexión inconsciente-consciente, que va parejo a otra estructura que es la ínsula, que también cambia con la meditación, mejora la ínsula. La ínsula nos aporta el sentir del cuerpo, unida a la corteza. Fíjate, una cosa curiosa de la corteza cingulada, Ana, es que hay investigaciones que han demostrado que cuando tenemos un diálogo interno negativo de reñirnos, esta corteza se encoge, no es que se encoja, pero sí, se hipoactiva, es decir, no funciona como debería y evidentemente no aumenta de tamaño. Entonces, está muy relacionado con cómo nos tratamos a nosotros mismos, pero realmente de corazón, no lo que decimos. Yo puedo decir, mira qué guapa estoy, pero a lo mejor lo digo, pero no lo creo. Pero, No lo siento así. Estamos hablando de sentir. Entonces, los cambios que hay a nivel funcional y a nivel estructural, la tercera estructura que ya he dicho que es la amígdala. La amígdala también cambia. Se ha demostrado que cuando tenemos ahí una conciencia plena, una atención plena y hemos estado meditando, hay una baja de activación de la amígdala, no se activa como se activaba e incluso disminuye de tamaño. Por tanto, en resumen, diríamos que favorece el bienestar, favorece la gestión emocional, la regulación, que es lo que buscamos, esta coherencia, ¿no? En la persona, de que actuemos
de acuerdo cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? O sea que los beneficios, Ana, son impresionantes, vamos. Aquí cuando hablas de cambiar no mecanismos, pero me acuerdo que Silvia hablaba siempre como de carreteras, ¿no? Para buscar esa Sí, sí, simbología. claro, claro, Sería la sí. meditación para poder, a grandes rasgos, decir que uno de los objetivos, beneficios, sería poder cambiar esas carreteras por las que habitualmente Claro. pasamos siempre sin, ¿no? Sin pensarlo, es cambiarlo de forma interna. Evidentemente, cambio de conexiones y ese cambio de conexiones acaban pues con un cambio funcional, ¿no? Mm, Y fíjate que no solo la meditación en el momento de meditar o en el rato que estemos meditando, sino que esta regulación emocional, estos cambios que se generan en estas estructuras del cerebro, nos las llevamos en el día a día. Por tanto, y también, mira, yo recuerdo una profesora de yoga que me decía que ella, bueno, yo la conozco, claro, y es una persona que practica la calma en el día a día. No es que practique la calma, es que desprende calma, ¿no? mm, Entonces, ella me decía que meditamos mucho más de lo que pensamos, que no solo es el tiempo de meditar, sino que cuando estemos trabajando, cuando estemos haciendo algo, estemos realmente como el niño de la pinza. Estamos, o sea, cuando fluimos con lo que hacemos, tiene un beneficio el cerebro parecido a la meditación. mm. Bueno, pues hablando ahora de justo que hablas de esta profesora, ¿no? Que ponía en práctica esa meditación, o que lo hacemos más a menudo de lo que pensamos, quería preguntarte por los tiempos, es decir, a partir de cuándo empezamos a notar esos beneficios y con qué frecuencia deberíamos practicar la meditación. Bueno, según las investigaciones, que yo sepa, la mayoría de investigaciones se han llevado a cabo con unos 45 minutos y claro, después es lo que se aconseja, pero es porque las investigaciones están establecidas en este tiempo, ¿no? Entonces, hay personas que les cuesta muchísimo llegar a 45. Yo diría que se llegue que la persona no se imponga un tiempo y sobre todo al principio. Pero fíjate que lo que se está avalando desde la neurociencia es que no se tarda mucho en tener cambios en el cerebro. O sea que una práctica continuada, aunque no sea de 45 minutos, esto sí, tiene que ser un poco más de 15, de 20, 25, 30, ¿no? Pues ya la persona va a experimentar cambios con pocos días, con pocas semanas, si es una actividad continuada. De hecho, el cerebro los cambios en el cerebro requieren de continuidad, ¿no? De ensayo. Por tanto, debe de ser continuada, pero continuada también en este sentido que he dicho, no solo sentarnos a meditar con las técnicas que queramos, sino que en el día a día también seamos conscientes de cuando tenemos ahí la mente divagante, aquella loca de la casa que decía Juana, ¿no? Juana, así creo que era, no sé, bueno, No la sé. loca de la casa, creo que sí que Sí, era Juana. Pero bueno, pues esto, darnos cuenta y frenarlo, ¿no? Frenarlo. pero Frenarlo. frenarlo de forma consciente, ¿no? Que Sí, nosotros sí, mismos, sí, decir, digamos, "Ay, que estoy sin reñirme para mm, que mi corteza no se me enfade y no se quede ahí atascada, pero sí decir, uy, vuelvo otra vez para allá porque me he ido. Y mm, entonces es cuando vamos sumando y vamos practicando y va calando y como tú dices, hay cambios en las carreteras, hay cambios en las estructuras y esto se manifiesta en la vida. mm. Para todos aquellos que no estamos familiarizados o no practicamos la meditación, ¿existe otro método u otra técnica también que tenga esa autoridad de la neurociencia que nos ayude un poco a dar ese paso a todo el tema de que decías de la linterna, de poder enfocar? ¿Existe otra técnica, aunque no sea propiamente la meditación? Sí, 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 Ana, sí. Ahora me acuerdo la loca de la casa de Santa Teresa, ¿eh? O sea, Santa Teresa decía, esta loca de la casa Vale. era esa mente divagante. Pues sí, Ana, respondiendo a la pregunta y ya resumiendo también porque el tiempo se nos echa encima, pues ya en la Fundación estamos trabajando desde hace ya unos años con técnicas para ayudar a personas pues que detectan que tienen pues esta loca de la casa, este malestar y que les cuesta
que saben que lo tienen, pero que cuesta, que a veces pasa porque las carreteras están ya muy construidas en base a este sentir y entonces todos necesitamos ayuda. No, no es extraño ni es nada peyorativo para la persona que le pasa. Pues tenemos el biofeedback. El biofeedback, de hecho, es incidir en la respiración, en la coherencia, respiración y el corazón, en la variabilidad cardíaca. El corazón tiene una variabilidad y debe de tenerla. Si el corazón va latiendo constantemente, aquel corazón está malo, no va bien, no funciona bien. Necesita que los tiempos entre latidos sea variable. Aumentar eso aumenta, contribuye a mejorar la regulación, contribuye a mejorar la comunicación corazón-cerebro, respiración-cerebro. Por tanto, tiene un beneficio muy importante, tanto como la meditación. También hay las técnicas del neurofeedback que inciden directamente en la electricidad cerebral. Y ahora hemos incorporado desde hace unos meses la fotobiomodulación, que es mediante la luz, mediante frecuencias de luz que son invisibles a los ojos, pero que por estudios de investigación sabemos que atraviesan el cráneo y llegan a las partes profundas del cerebro, estimulando también y ayudando a regular áreas que de otra manera no podríamos llegar. Entonces sí que hay técnicas, sí, sí que las hay, sí. Bueno, muy interesante este último apunte, ¿no? De conocer un poco el abanico y ver qué hay más allá de la meditación. Pero el objetivo que era explicar, ¿no? El porqué de la importancia de meditación o qué nos aporta, creo que con Karma ha quedado muy claro. Y bueno, y desde aquí os animamos, como siempre, a hacer preguntas o incluso consultar a los profesionales de la fundación. Y Karma, por último, si quieres añadir alguna cosita antes de Bueno, terminar, ya adelante. sabes que yo siempre cierro con una frase, ¿no? Con una Ujú. frase célebre. Y esta vez, pues he querido hacer referencia a Mark Williams, que es un profesor investigador de la Universidad de Oxford, para lanzar ahí una reflexión. Él nos dice que ser conscientes significa abandonar los juicios durante un tiempo, dejar de lado nuestros objetivos inmediatos para el futuro y tomar el presente tal como es y no tal como nos gustaría que fuera. Entonces Ujú. tenemos ahí para reflexionar. Sí, para desgranar esta frase podríamos hacer otro episodio, pero no se me ocurre una mejor forma para cerrar el capítulo que con esta reflexión. Así que, Karma, gracias por tu explicación sobre un tema que era tan complejo y que creo que esta vez hemos podido aclarar con tus palabras. Pues nada, gracias a ti y gracias a todos. Un placer. Esperamos, como os hemos dicho, que os haya gustado este tema, que os parezca interesante y acordaros que volvemos de aquí 2 semanas con un nuevo capítulo de Kalashos Andrasats. Hasta la próxima.